Muy buenas noches con todos. Hoy día, siendo las 18 horas en punto de la noche de hoy, viernes 21 de mayo, daremos inicio al webinar Nuevos desarrollos en la tecnología de motores eléctricos de alta eficiencia y medidas para incrementar la eficiencia en sistemas de motores eléctricos. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI Consejo Nacional. En nombre del decano, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional, presidente del YEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por vuestra presencia y participación en esta conferencia. Asimismo, saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, el doctor ingeniero Enrique Ciro Quispe Oqueña. Bienvenido, ingeniero Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos igualmente a todos los espectadores que nos siguen y acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios de Facebook a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un breve video informativo. Quirúrgicas celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujos, serias y divertidas, y las KN95. Todas las mascarillas ya son parte de nuestra vida diaria. Las combinamos con nuestro vestir y también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Ya sabemos cómo colocarlas, pero ahora tenemos que hacer un ajuste más a todo lo que sabemos. El uso de una sola mascarilla ya no es suficiente. Por eso, ahora son 2 las mascarillas que debemos usar. Así es, 2. Esto nos protegerá de las nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Pero, ¿cómo debemos usarlas para lograr una buena protección? Puedes usar 2 mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95 que es más gruesa y brinda mejor protección. Pero si aún queremos estar más protegidos, puedes colocarle a las ligas de tus mascarillas algún sujetador para que estén más adheridas a tu rostro. Recuerda, si usas bus o taxi, deberás usar también tu protector facial. No bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Si está en nuestras posibilidades, es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa, hacerlo solo en casos específicos. Los cuidados y precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro y usar siempre la mascarilla doble. Incluir el uso de protectores y llevar consigo siempre el alcohol en gel. Respetar el metro de distancia. Nada es más importante que protegernos y cuidarnos, ya que al cuidarnos nosotros, seguiremos cuidando y protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. Continuando con nuestro programa, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar de hoy. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual compartiremos en el enlace del chat de la plataforma Zoom y en los comentarios del Facebook. Las plataformas serán respondidas al final, las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de la web del Colegio de Ingenieros del Perú el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Si no llegaste a inscribir tu participación, puedes hacerlo ingresando a la web y así continúas acompañándonos en el evento. Bueno, continuando, a continuación presentaré una breve reseña de nuestro expositor y una semblanza de su trayectoria profesional. El doctor ingeniero Ciro Quispe Oqueña es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle,
Tiene una estancia postdoctoral en el Institute of Systems and Robotics de la Universidad de Coimbra en Portugal en el tema Energy Efficient Electric Motor Driven Systems en 2018. Es presidente del Comité de Máquinas Eléctricas de Colombia. Actualmente es profesor titular del Departamento de Energía y Mecánica de la Universidad Autónoma del Occidente, director del Grupo de Investigación en Energías, investigador asociado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, experto internacional ONUDE en eficiencia energética industrial. A continuación, dejo con ustedes para el inicio de la conferencia al doctor ingeniero Enrique Ciro Quispe Oqueña. Bienvenido, ingeniero Enrique. Puede iniciar su exposición. Bueno, entonces voy a poner la exposición. Bien, entonces, buenas noches a todos. Voy a exponer este tema. En primer lugar, agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú por la invitación y al Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Bien, pues, y yo actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente y estoy en un grupo de investigación de la universidad. Yo estoy hablando desde Cali. Cali está al suroccidente de Colombia. Aquí ustedes ven, es una ciudad muy moderna. Ustedes ven aquí el estadio de la ciudad de Cali, ven una foto de la ciudad, la bandera y el escudo. En primer lugar, también saludarlos en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente. La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad sin ánimo de lucro, pero digamos, es una fundación que no tiene un dueño, sino que es, digamos, parte de la comunidad, y todo lo que pero es privada, y todo lo que digamos, se obtiene como financiación se reinvierte en la educación. Es una de las universidades más sostenibles de Colombia. Tenemos 500 kilovatios de energía solar en el campus, que ustedes ven allí. Y estamos en el grupo de investigación, que es un grupo de investigación en energías. Es un grupo A1 con ciencias, y trabajamos los temas de eficiencia energética, fuentes renovables de energía y sistemas de potencia eléctricos y sistemas de potencia térmicos. Bien, les traigo un saludo de allí, y la presentación de este webinar, la idea es un poquito dar el desarrollo de las nuevas tecnologías que hay en motores eléctricos de alta eficiencia, su relación que tiene con lo que es la transición energética, y algunas medidas para incrementar la eficiencia en sistemas de motores eléctricos. Bien, en primer lugar, pues quisiera definir qué es un sistema de motor eléctrico, ¿no? Cuando uno habla de sistemas de motores eléctricos, realmente uno siempre habla del motor, ¿no es cierto? Pero el motor realmente está para mover algo, ¿no? Entonces, el motor es accionado generalmente por un equipo que le permite arrancar, que puede ser un contactor, un arrancador, un equipo electrónico, ¿no? Bueno, tiene un transformador que le da la energía. Generalmente, entre el motor y la carga hay un acoplamiento para normalmente variar velocidad. Luego ya viene el equipo que se va a accionar y ya el servicio que se va a dar. En un centro comercial, por ejemplo, usted tiene el aire acondicionado, está accionado por el sistema de motores eléctricos, es uno de los sistemas de motores. El sistema de bombeo de agua es otro de los sistemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de sistema, habla del sistema que mueve el motor. ¿Bueno? Bien, entonces, en primer lugar quería hablar algo de lo que es la eficiencia energética y transición energética. Cuando vemos a nivel mundial los datos, como los sistemas de motores eléctricos usan energía eléctrica, es interesante ver esa energía eléctrica, cuáles son las fuentes. Las fuentes de la energía eléctrica, fíjense aquí, el 64% de la electricidad en el mundo proviene de combustibles fósiles. Esto es una cosa interesante, ¿no? Claro, esto varía mucho de país en país.
En Perú me parece que es 60% hidráulico, 30% térmico, ¿no? Y digamos unos 10% de renovables no convencionales y otras cosas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, es 70% hidráulico, 30% térmico, básicamente. Bueno, pero entonces esto significa que cuando nosotros consumimos energía eléctrica, estamos usando combustibles fósiles y eso está emitiendo CO2, ¿no? Bien, entonces cuando ya vemos lo que se consume a nivel mundial de energía, primero vemos que el consumo mundial está aumentando, ¿no es cierto? Pero vemos que prácticamente el 80% del consumo mundial de la energía proviene de combustibles fósiles. Esa es una cosa importante, ¿no? Si uno ve pues, los puntos, ve que, por ejemplo, el carbón es 10%, eso seguramente el carbón para las centrales. Vemos, por ejemplo, que el petróleo es casi 41%, eso sería como, sobre todo para la movilidad, ¿no? Todo lo que es transporte. El gas natural, que generalmente para cocinar es 16%, y aquí electricidad es 19%, pero ya vimos que la electricidad, más o menos el 60% es de combustible fósil. De ahí sale este término. O sea, que todavía nosotros somos un sistema muy dependiente de combustible fósil, de los combustibles fósiles. Entonces eso hace que haya muchas emisiones de CO2 y esto ha traído pues que se ha hecho una correlación cómo han aumentado las emisiones de CO2, sobre todo a partir del año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí hay una correlación entre lo que es la temperatura que está en rojo y las concentraciones de CO2. Entonces se ve prácticamente que al aumentar las emisiones de CO2 hay un aumento de la temperatura. Entonces de esa correlación se ha sacado que tenemos que reducir las emisiones de CO2. Los estudios que muestran, como estas emisiones de CO2 están, digamos, acelerando el cambio climático, lo que se ha hecho un estudio de cuáles son las tecnologías que podrían reducir las emisiones de CO2. Si, digamos, ya los países han dado unas leyes, pero esas leyes no son suficientes, digamos, prácticamente con esas leyes estaríamos, digamos que las emisiones se mantendrían. Y hay otro escenario que se llama el escenario de desarrollo sostenible, donde las emisiones bajarían de 34 gigatoneladas de CO2 a 10 gigatoneladas de CO2 el año 2050. En esa reducción de las emisiones de CO2, el 37% se debe a la eficiencia energética. De ahí la importancia de la eficiencia energética, que tiene ese 37% de las emisiones, que puede reducir las emisiones de CO2, y por lo cual uno dice que es la tecnología más importante en este proceso de transición energética hacia un mundo de bajas emisiones de CO2. Sobre todo porque para hacer eficiencia energética no se necesita grandes inversiones. Se necesita inversión, obviamente, pero no tan grande como se hace, por ejemplo, con energías renovables, que ahí se necesita un mayor número de inversiones. Muy bien. Ahora ya que sabemos que la eficiencia energética es bastante importante, ¿por qué los motores eléctricos son tan importantes? Porque si vemos en qué se gastan los motores eléctricos, en qué se usan los motores eléctricos, aquí tenemos un panorama global donde tenemos industria, agricultura, transporte y edificaciones. Los sistemas de motores eléctricos que existen en los diversos sectores de la sociedad consumen el 53% de la electricidad mundial. Y esto hace que estos sistemas de motores eléctricos sean responsables de 5.5 gigatoneladas de CO2, ¿no? Entonces,
el 60% de estas, ¿cómo se llama? De estos sistemas son por estos sistemas de motores. Por lo tanto, digamos, los motores eléctricos es un punto importante para trabajar en reducción de emisiones de CO2 y en pro del cambio, de evitar el cambio climático. Bueno, entonces ahora sí veamos ya lo que es la tecnología de motores de alta eficiencia, cómo ha ido cambiando esa tecnología. Bueno, en primer lugar, los motores pueden ser de corriente alterna o corriente continua, pero los motores trifásicos de inducción dominan el mercado de motores, eso no hay duda. Aquí hay un estudio que lo prueba, ¿no? Por ejemplo, en cada año se venden 30 millones de motores eléctricos nuevos, mientras que 300 millones están en uso por actividades industriales. Es un dato del Instituto de Productividad. Y la mayoría son motores de inducción. Y la mayoría todavía motores de inducción trifásicos. Eso hace que, digamos que el objeto de estudio de estos sistemas de motores sean los motores que se conocen como motores de uso general entre 0.75 kilovatios y 375 kilovatios. Si lo vemos en HP, sería de 1 HP a 500 HP. Ese tipo de motores consume el 68% de la electricidad mundial consumida por los sistemas de motores. Porque hay otros sistemas de motores pues, que no consumen tanto. Por ejemplo, los sistemas que mueven las neveras, los ventiladores pequeños, bueno, etc. A pesar que, fíjense que estos motores son el 10% del mercado global, consumen el 68% de la electricidad. Por eso que este sistema, que básicamente está en sistemas industriales, es tan importante. Bueno, industriales y comerciales. Bien, entonces hablemos de las tecnologías. Evidentemente la tecnología más conocida es la tecnología del motor de inducción. En inglés se conoce como de motores de inducción de jaula de ardilla. Esto fue inventado por Nikola Tesla, fue uno de los inventores de esta tecnología. Paralelamente hablan de también que hay un ruso, Dobrovsky, que lo inventó, y paralelamente en Italia está Galileo Ferraris, que también inventó este tipo de tecnología. Todos independientes, ¿no? Esta tecnología es un núcleo de estator que tiene un devanado y luego tiene un rotor donde tiene en vez de un bobinado en el rotor, tiene una jaula. Aquí lo que se ve aquí a la derecha es la jaula precisamente. Y en ese tiempo se la llamó jaula de ardilla porque en este tipo de jaulas, en los circos, las ardillas y los hámsters hacían sus ejercicios, ¿no? Bueno, esa tecnología, como digo, se inventó en 1900, o sea, ya tiene 120 años y es una tecnología ya muy, muy desarrollada, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ha sido tan desarrollado y se sigue usando todavía? Porque tienen buena eficiencia, alta confiabilidad, el costo de mantenimiento es reducido, el costo inicial es bajo en comparación pues, con otro tipo de motor y además la velocidad depende de la frecuencia, pero la frecuencia la podemos variar con un variable speed drive, o sea, con un accionamiento de velocidad variable. Bueno, en este tipo de motor es importante, como estamos hablando de eficiencia, pues saber qué es la eficiencia. La eficiencia se conoce como la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿no es cierto? La diferencia de potencia de salida y entrada va a ser las pérdidas. La potencia eléctrica que entra se puede calcular como raíz de 3b de línea y línea por el factor de potencia, ¿no? Y la potencia de salida es un par por la velocidad. Por lo tanto, tenemos que la eficiencia es la potencia mecánica de salida entre la potencia eléctrica de entrada multiplicada por 100, y eso nos da el porcentaje. Ahora, la eficiencia de un motor depende mucho de su potencia. Un motor, por ejemplo, de un caballo, de un HP, puede tener una eficiencia de, digamos 80%, y un motor de 100 HP va a tener una eficiencia nominal de 94%.
Cuando uno habla de nominal es eficiencia de placa, ¿no? Eficiencia de placa. Entonces, es importante tener ese dato. Bueno, entonces, la diferencia de la potencia que entra menos la potencia que sale se llaman pérdidas. Y esas pérdidas se llaman así porque es un calor. Y como es calor, ese calor no se puede volver a recuperar. No se puede. Entonces, ese calor se va al espacio. Ahora, ese calor, esas pérdidas, ¿qué naturaleza tienen? Hay varias. Una es, por ejemplo, las pérdidas en el bobinado del estator. Como por el estator pasa corriente, ¿no es cierto? Ese bobinado, digamos, si lo vemos acá más claro, yo creo que aquí se ve un poquito más claro, bueno, aquí, por este estator va a pasar corriente, esto se va a calentar. Como aquí se pone se alimenta con un sistema trifásico, aquí se forma un campo giratorio. Entonces, en cada punto del núcleo del estator, el flujo magnético va a estar cambiando de dirección porque el campo está girando. Y allí eso hace que se generen pérdidas en el hierro. Se llaman pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas en el núcleo del estator. Luego, lo que pasa al rotor induce una corriente en el bobinado del rotor. Y claro, si la corriente comienza a pasar por esta jaula, también genera un calor por el efecto Joule, que es resistencia por corriente al cuadrado, lo mismo que en el estator, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esas son las pérdidas, perdón. Y entonces aquí tenemos pérdidas en el cobre del rotor. Esa es la denominación, aunque puede ser aluminio. Luego hay unas pérdidas por fricción y hay unas pérdidas que se llaman también adicionales. El resto ya es la potencia de salida. Fíjense que esto es aproximadamente cómo se distribuyen esas pérdidas. Miren, en el hierro tenemos de 15 a 25% del total de pérdidas. Hablando que el total de pérdidas es 100%, digamos que el 20% es pérdidas en el hierro. La pérdida de fricción es un 10%. Las pérdidas en el estator pueden ser del orden del 40%. Las pérdidas en el rotor, en el bobinado del rotor, 15 a 25%, digamos un 20%. Y las pérdidas adicionales de 10 a 20%. Aquí vemos que esas pérdidas también cambian con la carga, ¿no? Por ejemplo, para un motor de un caballo, el 55% son pérdidas en el bobinado del estator. 20% de bobinado en el rotor. Pérdidas extrañas o adicionales 5% y pérdidas en el hierro un 20% y pérdida de fricción un 5%. Y a un motor más grande, por ejemplo, ya las pérdidas en el bobinado del estator, estamos hablando de 25%, de un 15% en el bobinado del rotor, de un 10% de pérdidas adicionales, 20% de pérdidas en el cobre y un 10% de pérdidas de fricción. Bueno, pero digamos, esa es... Ahora, de estas pérdidas que estamos hablando aquí, estos porcentajes son a potencia nominal. Ahora, cuando nosotros vemos, pero estas pérdidas varían en función de la carga, algunas no. ¿Cuáles son las que varían con la carga? Pues las pérdidas en el cobre, porque son R por I cuadrado. Aumenta la carga, aumenta la corriente, aumentan las pérdidas. Entonces, lo que depende de la carga son las pérdidas en los conductores del estator y del rotor, y también las pérdidas adicionales con carga. Sin embargo, las pérdidas en el hierro y las pérdidas de fricción se mantienen fijas, independientemente de la carga del motor. Porque las pérdidas de fricción dependen de la velocidad y la velocidad no varía mucho con la carga. Digamos, un motor, digamos, va a trabajar a 1760 a carga nominal, con la mitad de la carga a 1780. O sea, fíjese que están muy cercanos a alrededor de 1800. Por eso que las pérdidas mecánicas no varían mucho. Las pérdidas en el hierro dependen de la tensión aplicada, porque depende del flujo. Entonces, por eso que tampoco varía mucho. Bueno, lo que sí varía son las otras pérdidas.
Ese fenómeno, ese hecho, hace que las pérdidas y la eficiencia del motor varíen con la carga, pero que más o menos la eficiencia del motor se mantenga fija hasta el 50% de la carga del motor. O sea, uno dice que, pero si ya usted le pone menos carga al motor, entonces la eficiencia comienza a caer, ¿no? Y el factor de potencia sí el factor de potencia sí comienza a caer al caer la carga del motor. Bueno, muy bien, ahí tenemos, pues, entonces esta es la curva de eficiencia y esta es la curva de factor de potencia. Bien. ¿Cuándo comenzaron? Inicialmente los motores eléctricos, había un motor de uso general, generalmente, que se usaba a nivel mundial, estaba dado por las normas NEMA en Estados Unidos, que era como la norma de referencia, pero ellos como el año 70 vino la crisis del petróleo y comenzaron a aumentar los costos de la energía, en la norma NEMA los fabricantes dijeron, podemos sacar un motor de más eficiencia, y qué tal si lo nombramos. Entonces le llamaron a ese motor Energy Efficient Motor. Eso fue, digamos que eso está más o menos en el año 89, ya estaba listo esa denominación de Energy Efficient Motor. Pero el año 92 se dio una ley que ahora se conoce, a todas esas leyes se le conoce ahora como Minimum Energy Standard, o sea, o le llaman MEPS, que ahora vamos a hablar, que se llamó el Acta de Políticas de Energía, Energy Politics Act del año 92, que hizo obligatorio este motor en Estados Unidos a partir del año 1997. Entonces todos los fabricantes se vieron obligados a fabricar este motor y dejar el motor, que era el motor de uso general, que antes se usaba. Inicialmente se usó en el rango de 1 a 200 HP. Este fue el primer motor de alta eficiencia. Luego vino, pues, bueno, este motor de eficiencia tenía pues un núcleo mucho mejor, tenía un diseño también especial del rotor, tenía unos ventiladores y unos rodamientos de bajas pérdidas. Se había incrementado un poquito el llenado de las bobinas para ponerle más alambre al estator y reducir pues la resistencia del bobinado, ¿no? Y también las laminaciones del hierro las láminas se habían hecho más delgadas. Bueno, eso disminuyó y se logró incrementar la eficiencia en 6% en los motores pequeños y 2% en los motores grandes. Ese fue, digamos, el primer motor que se logró, llamado de alta eficiencia. Eso fue obligatorio a partir del año 1997. Pero en el año 2001, la norma NEMA propuso el motor premium, que todavía era mucho mejor que el motor Energy Efficient. Y tenía 15% menos de pérdidas que el motor EPAC 92 o Energy Efficiency, ¿no? Eso fue propuesto el año 2001 en la tabla de la norma MG1. Y en Estados Unidos, eso fue más o menos en el tiempo de Bush, se propuso el Energy Independence and Security Act del año 2007, que hizo obligatorio este motor a partir del año 2010, entre 1 a 200 HP. Este motor ya tenía mejoras considerables con respecto al Energy Efficient Motor o el PAC 92. Bueno, aquí está uno de los motores. Este es un motor que tenemos en laboratorio. Aquí dice IE3. Bueno, ahora le voy a decir por qué se llama IE3. Este motor, que se llamó motor premium o de eficiencia premium, ya tenía pues unas mejoras considerables. Tenía, por ejemplo,
un laminado de acero más fino para reducir las pérdidas por Foucault, ¿no? Pero también ellos habían bajado el flujo magnético que había aquí, como el flujo depende de las pérdidas, usaban una densidad de flujo más baja, pero para compensar la potencia habían alargado la longitud del núcleo, ¿no? Y eso hacía también que haya mejor refrigeración. Los ventiladores estaban mejor diseñados para que haya menos fricción y menos pérdidas. El núcleo, el acero del núcleo era un acero de alto grado para disminuir las pérdidas por corrientes parásitas. Las ranuras del estator se habían hecho más grandes para meter ya más cobre y poder poner un alambre más grueso y así reducir las pérdidas en el bobinado del estator. El anillo de los motores también era más grueso para reducir también la resistencia de la jaula del rotor. Bueno, esas fueron las mejoras. Y claro, entonces se logró ese motor premium efficiency, ¿no? Otra forma de lograr esto es, por ejemplo, usando, en vez de aluminio en el rotor, usando jaula de cobre, que es otra innovación. Por ejemplo, aquí se ve como un motor pasa de IE2 de ser un motor energy efficient a un motor premium con un cambio de jaula, ¿no? Y el factor de potencia se mantiene igual. Bueno, esto sucedió entonces en Estados Unidos entre los años 1989, digamos, hasta el año 2007, ¿no? Donde pasaron del motor NEMA tradicional al motor Energy Efficient y luego al motor Premium, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Europa? Europa reaccionó porque Europa se había quedado un poco en eso. Entonces, Europa inicialmente, el CEMET, que es el comité digamos, de energía, de que ve los motores y la electrónica de potencia, inicialmente habían definido tres: el F1, EF1, EF2 y F3. F3 para los motores de baja eficiencia, F2 para los motores estándar, digamos, y F1 para el motor Energy Efficient que habían sacado los americanos. Entonces, cuando los americanos sacaron el motor Premium, entonces la IEC dijo, no, pues entonces mejor, como esto ya quedó limitado, pongamos IE1, IE2, IE3. Entonces quedó ya quedó así, ¿no? Entonces quedó esta equivalencia. IE1 es el estándar, IE2 es el Energy Efficient, IE3 es el Premium. Pero en Estados Unidos solamente se usaba el Premium, ya no se usaban estos dos. Europa, con esta cosa, Europa ya, ¿qué había hecho? Europa entonces había reaccionado el año 2011, donde había dicho ya que el motor IE2, o sea, el Energy Efficient, debería ser obligatorio a partir del año 2011. Fíjese que esto fue obligatorio en Estados Unidos en 1997. Pero ellos dijeron que el 2015 ya deberían usar motores IE3. O sea, se pusieron, digamos, al día con estos motores ya de premium también, ¿no? Aunque en Europa todavía se puede usar IE2 más el variador de frecuencia. Pero la norma NEMA sacó otro motor que la llamó Super Premium, que fue 15% menos de pérdidas que el motor Premium que ya habían sacado. Cuando ya sacaron ese tipo de motor, ya el motor de inducción era difícil que llegue y se sacaron nuevos motores que sin problema llegaban a esta eficiencia, 15% menos de pérdidas. Era el motor de imán permanente sincrónico, hay otro que es de imán permanente pero arranque directo, el motor sincrónico de reluctancia y el motor de reluctancia switchada. Pero el motor de jaula de ardilla todavía, digamos, puede llegar a este nivel de eficiencia super premium, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los otros motores? El otro motor es el motor permanente synchronous motor,
donde en el rotor ya tiene unos imanes, pero entonces, ¿qué pasaba? Entonces, como ya tiene imanes en el rotor, ya no tiene pérdidas en el rotor, porque ya no hay corriente en el rotor. Entonces, como el rotor, en el motor de inducción representaban el 15%, eso se redujo. Y este motor, pues, tranquilamente llegó al nivel de eficiencia 15% menos que el premium, al nivel de super premium. Y aquí los imanes del rotor estaban afuera, ¿no? El problema de estos motores es que no pueden arrancar directamente. Entonces, estos motores tenían que tener un variador de frecuencia para poder arrancarlos. Eso hizo que haya una innovación. Dijeron, bueno, como este no se puede arrancar, le ponemos encima una jaula para que él arranque. Entonces nació este motor que se llama motor sincrónico de imán permanente de arranque directo. En inglés es Line Star Permanent Magnet. Este motor, así como está, puede reemplazar a un motor de inducción porque no necesita variador de frecuencia. Pero una vez que arranca, él arranca con esta jaula y luego se queda operando como si fuera un motor sincrónico. No, se convierte en un motor sincrónico y obviamente la corriente en la jaula es cero porque ya no tiene deslizamiento, pero se queda a esa velocidad, ¿no? Y no necesita variador de frecuencia. Pero también nació una tecnología nueva, aunque no es nueva porque esta fue propuesta en 1920 más o menos, que se llama el motor sincrónico de reluctancia. Es este motor de aquí, que tiene esta estructura, ¿no? Esa estructura no tiene bobinados en el rotor, tiene una estructura para que el flujo pueda pasar por este punto, lo mismo aquí, pero sí necesita un variador de frecuencia. Y la gran ventaja de este motor, bueno, incluso ahora le están poniendo unos imanes aquí para mejorar el factor de potencia de este motor, porque el factor de potencia sí era bajo, porque tiene mucho aire. Si uno lo compara este motor con el motor de inducción, uno ve que el motor de inducción, mire, estas son las pérdidas. Pérdidas en los conductores del estator, son casi iguales. Pérdidas en el hierro son casi iguales, pérdidas de fricción son casi iguales, pero las pérdidas en el rotor, ya no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay otro tipo de pérdidas por los flujos dispersos, etcétera, pero ya son, entonces esta es el hecho de que este motor tiene más eficiencia. Pero adicionalmente, como el motor trabaja frío, porque pues aquí no hay calentamiento en el rotor, tiene una gran ventaja, ¿no? Que es un motor de alta densidad de potencia. O sea, para el mismo frame, este puede dar más o menos 30-40% más de potencia que el motor de inducción, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay este cuadro presenta un motor de 4 kilowatts que pesaba 130 kilos en el año 1900. Ya en la época actual ese motor pesa más o menos unos 30 kilos, un motor de 4 kilowatts, y el motor sincrónico va a pesar unos 20 kilos, o sea, porque es mucho más pequeño. Bien. Bueno, pero la norma siempre adelante la norma NEMA propuso el motor Ultra Premium, que es el motor IE5, que se pensaba que era el último, bueno, por lo menos es el último que está en las normas, que tiene 20% menos de pérdidas que el motor Super Premium, ¿no es cierto? Y eso hizo entonces que este motor fue propuesto el año 2014, ¿no? Ya la tecnología de motor de inducción de jaula de ardilla ya no llega para este nivel de eficiencia, pero sí se puede llegar con los motores sincrónicos de reluctancia, con el motor de imán permanente, sincrónico de imán permanente, bueno, y otras tecnologías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un motor de reluctancia que es un motor IE5. Ahora, ¿por qué le pusieron IE5? Porque salió una norma que
que es la norma 60.3431 de 2014, que ya puso una equivalencia entre los motores, entre la norma NEMA y la norma IEC. El IE1 es el estándar, el IE2 es el de alta eficiencia, el IE3 es el premium, el IE4 el super premium y el IE5 el ultra premium. Entonces, ¿cómo son los niveles de eficiencia? Bueno, depende de la potencia. Aquí se ve, por ejemplo, para 50 Hz. Aquí, por ejemplo, para un caballo, mire, vamos de 74% a prácticamente 90% de un IE5, ¿no? Un motor de 10 caballos, vamos del motor estándar IE1, que puede ser 86%, prácticamente al 94% en IE5, o en IE4 93%, en IE3 o Premium 92% y en un IE2 89%. Muy bien, estos son entonces cómo ha evolucionado esta tecnología de motores de alta eficiencia. Bueno, aquí hay un resumen de lo que significa cada uno de ellos. Bueno, y aquí cómo ha evolucionado desde el motor NEMA B hasta el motor Ultra Premium o IE5. Entonces, ya poniendo como un resumen a lo que hemos visto hasta el momento, tenemos entonces varias tecnologías industriales, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías? La primera tecnología es la tecnología de los motores de inducción, ¿no? Squirrel Cage Induction Motor, que pueden llegar de IE1 hasta IE4, ¿no es cierto? Y luego tenemos las tecnologías, por ejemplo, de Permanent Magnet. Podemos Permanent Magnet con una jaula para que arranque directo. En este caso no necesita variador de frecuencia. Y tenemos también la Permanent Magnet con variador. Y el motor de reluctancia, que ese sí necesita variador. Tenemos bueno, entonces esto, digamos, cierra lo que tenemos como este tipo ¿cómo se llama? De tecnologías de motores. Bien, ya con esto vamos a ver cuáles son las medidas para incrementar la eficiencia en los sistemas de motores eléctricos. Bien. Como dijimos al comienzo, estos Minimum Energy Performance Standard, o lo que se conoce como MEPS, son políticas regulatorias que impulsan la eficiencia energética. Realmente, porque aquí vemos medidas para incrementar, ¿no? este tipo de eficiencia en los sistemas de motores. Uno sería, pues, usar motores de alta eficiencia. Pero ¿cómo hacemos que los usuarios usen motores de alta eficiencia? Entonces, esos MEPS, que en español serían normas de desempeño energético mínimo, se han dado en todo el mundo. En Colombia se dio el año 2015. Ahora les cuento. Eso ha comenzado a obligar el uso de motores de alta eficiencia. Por ejemplo, vemos aquí, ya vimos que en Estados Unidos, obligatorio en Estados Unidos y en Canadá a partir de 1997, fue el motor de alta eficiencia, o IE2, digamos. El motor en Australia fue a partir del año 2006. En Surcorea fue a partir del año 2008. En China, por ejemplo, era a partir de 2008 recién el IE1 era, digamos, obligatorio. Y en Brasil, a partir del año 2009 también, ¿no? En México, en Estados Unidos y en Canadá fue obligatorio ya por el EISA el motor IE3, o sea, el Premium. Y en China, más o menos cerca de esos años, y en Europa el IE2. En Brasil también el IE2. Luego, en Europa ya fue el 2015 obligatorio el IE3, en Japón también, y en Surcorea, y en Arabia Saudita. Y en Turquía, IE3 también a partir del año 2017. El IE2. El IE2 en la India, en Chile y en Colombia a partir del año 2018, y en Singapur ya el IE3 en el año 2018. Entonces, eso ha hecho que
los motores de alta eficiencia comiencen a ser más usados. Y entonces las políticas regulatorias son uno de los elementos que mejoran el uso de la eficiencia en los sistemas. Claro, porque si usted cambia el motor a más eficiente, pues de todas maneras su eficiencia va a aumentar. El mercado de los motores de baja tensión, o sea, de menos de 1000 voltios, ha crecido más o menos 2.5% entre 2014 y 2019. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo el IE1, que se vendía el año 2014 en 44%, ahora el año 2019 bajó a 21%. El IE2, que era 34%, subió a 41%. O sea, se ha incrementado el uso de motores IE2. Y lo mismo IE3, de 14% pasó a 29% del mercado, ¿no? Entonces ha habido un aumento de IE2 y IE3. Los otros motores IE4, pues es muy pequeño todavía, ¿no? Y claro, entonces aquí hay por ejemplo, este es el motor IE1, ¿no? Este es el motor IE1, que como ha ido cayendo sus ventas, miren. Este es el motor IE2, que ha ido aumentando las ventas. Y este es el motor IE3. Ahora, ¿por qué, digamos, este es tan importante? Porque los estudios que han hecho en 150 países se muestra que si nosotros usaríamos motores IE2 y IE3, podríamos reducir la demanda global en 20 a 30% para el año 2030. Y eso implicaría, podríamos ahorrar 300 teravatios hora año el año 2030, y que sería una reducción de 200 megatoneladas de CO2 por año, ¿no? Se espera que esta sea la tendencia de que el motor IE3 sea dominante, digamos, el año 2030 ya, sea dominante, y luego ya siga siendo más dominante, ¿no? Al año 2040 ya. Y IE2 siga cayendo. Obviamente, si tenemos un motor IE3, tenemos que tener un laboratorio donde medir, tenemos que tener una norma que usar, y eso precisamente es lo que está aquí, ¿no? O sea, se tiene que tener un sistema de normas, y los que hacen las políticas nacionales, los que editan los MEPs, tienen que tener una norma de respaldo, ¿no es cierto? Y por eso es que es importante que los países tengan pues sus normas internacionales, pero también tengan una norma nacional que lo apoye, ¿no? Y esté en colaboración con los fabricantes y los generadores, ¿no? Y los usuarios. Y también es muy importante que haya laboratorios, porque nosotros tenemos, pero tendríamos que medir la eficiencia de los motores. En las normas principales son la IEEE 112, que me da las pruebas del motor de inducción, digo, de los motores eléctricos. Es equivalente a la norma IS 6003421 de la 2014. Esta norma, por ejemplo, la 6003431 da precisamente las clases de eficiencia de motores, donde está del I1 al IE5. Y hay una norma, la 6003423, que es cómo se debe probar cuando el motor está con un variador de frecuencia. Bien. Hay otra norma también interesante, muy importante, la 61892, porque esto es qué relación tiene que haber entre el variador de frecuencia, el motor y la carga. Es muy interesante esta norma también. Bueno, entonces este es el primer punto, tener normativas y tener un MEP, o sea, una política regulatoria. El segundo tema es seleccionar el motor en forma eficiente, ¿no? Porque, ¿qué sucede, no? Normalmente los motores trabajan con un factor de carga inferior al 60%. En Brasil, por ejemplo, el 36% trabaja con el 50% de su carga nominal, ¿no? En Estados Unidos, más o menos es el 44%, operan a menos del 40%, porque se usa factores de seguridad muy elevados, etc. Eso hace que el factor de potencia sea muy bajo, ¿no? Y también la eficiencia. ¿Cuál debería ser el factor de carga de un motor? Yo diría que un buen factor de carga estaría entre el 75 al 90% del motor. O sea, digamos de 80 a 90%, un buen factor de carga.
Cuando el motor está en servicio continuo, no hay problema, pero si cuando la carga es variable, hay que usar esta ecuación, ¿no? Para calcular la potencia equivalente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si usted tiene un ciclo de carga donde aquí hay 25 kilovatios por 2 minutos, luego 10 kilovatios por 4 minutos, luego 35 kilovatios por 1 minuto, y luego se repite, no es conveniente que usted le ponga 35 kilovatios. Lo que uno hace es hay varios métodos, el de potencia equivalente, pérdidas equivalentes, para equivalente. Aquí le muestro el método de potencia equivalente. En este caso, la potencia equivalente da 20.27 kilovatios. ¿Qué significa este método de potencia equivalente? Significa que el motor va a tener las mismas pérdidas que un motor de esa potencia nominal, porque va a haber las pérdidas van a variar, ¿no? Pero como este ciclo se repite, la sumatoria de pérdidas, el motor me va a soportar. O sea, por ejemplo, un motor de 20 kilovatios, aquí va a estar sobrecargado, pero aquí se va a descargar, aquí se va a cargar, pero en promedio va a tener las mismas pérdidas que si trabajara en forma continua a 20 kilovatios. Entonces, uno con este valor se va al catálogo, selecciona el motor. Y una de las cosas que tiene que hacer, como esta carga tiene una potencia de 35 kilovatios, tiene que, por seguridad, uno lo que hace es que esta carga el motor tenga un par máximo mayor para poder mover esta carga, y lo que se hace es que al par máximo del motor que hemos seleccionado le sacamos el 75%, y eso debe ser mayor que el par de esta carga, para tener seguridad. Muy bien, entonces es importante pues también tener la selección y la eficiencia de este motor. O sea, cuando hay cargas variables, usar estas ecuaciones, y cuando uno selecciona el motor, la carga, ponerla entre factor de carga, trabajar entre 80 y 90%. Ya tenemos dos medidas. La otra medida es ya en la parte de reparación. Por ejemplo, si un motor se repara, una de las formas es acortar la longitud de las cabezas de bobina. Si nosotros acortamos la longitud de las cabezas de bobina, va a haber menos resistencia y por lo tanto va a haber más eficiencia, mayor eficiencia, porque disminuyen las pérdidas. Otra cosa que contribuye a la disminución de las pérdidas es aumentar el factor de llenado. Yo tengo una ranura que tiene, digamos, un 50% de factor de llenado de la ranura. Cuando se repara, yo le podría llevar esto al 70% para que esto de ahí poder meterle un alambre más grueso, ¿no es cierto? Y reducir la resistencia al devanado y reducir las pérdidas en el bobinado del estator. Bueno, si uno quiere ir un poquito más avanzado, pues ya hay unos software que le permiten reducir los armónicos espaciales de fuerza magnetomotriz. Pues los centros de reparación no pueden hacer esto. Hay unos software, por ejemplo, como este de aquí, que lo hace de forma directa, y le da varias opciones de bobinados y de pérdida, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí, por ejemplo, aquí está comparando la resistencia en los devanados, y aquí este tiene menor resistencia en el devanado que los otros, entonces este va a tener menos pérdida, ¿no? Y el factor de llenado, bueno, todas estas cuestiones. Ese es otro punto. Pero eso es en la parte de reparación, ¿no? Entonces ya tenemos tres medidas que estamos viendo, ¿no es cierto? Esto se llama mantenimiento centrado en la eficiencia. Aquí, por ejemplo, también en el rebobinado es importante no dañar el devanado. Generalmente no poner fuego directo para sacar el bobinado, sino normalmente se usa un horno que hace que se le pone a unos 300 grados, porque 300 grados no daña el aislamiento del núcleo, y se destruye el aislamiento del bobinado y se saca el bobinado. Pero si, por ejemplo, usan, digamos, fuego directo sobre el devanado para calentarlo y sacarlo, ese fuego directo puede dañar las láminas del núcleo y aumentar las pérdidas en el núcleo del estator,
y podría aumentar las pérdidas en el hierro del estator y aumentar las pérdidas y bajar la eficiencia. Bien, el otro punto que también es importante, que es algo que lo pueden hacer en el mantenimiento, es pasar la conexión de estrella a triángulo. Usted tiene un motor, por ejemplo, IE1 o IE0, pero está trabajando con baja carga. Entonces, si el motor es triángulo, usted lo puede pasar a estrella. El hecho que lo pase a estrella es que le está reduciendo la tensión, o sea, le está reduciendo la tensión aplicada al motor y por lo tanto el flujo, y eso hace que el factor de potencia aumente y también disminuya las pérdidas en el hierro y aumente la eficiencia. Con este tipo, por ejemplo, usted tiene aquí 440 voltios, está en triángulo ¿sí? o en delta, usted lo pasa a estrella, ahí le está llegando 240. El motor era de 30 HP, pero el problema es que aproximadamente le dará 10 HP, pero usted podría aumentar, dando 10 HP, podría aumentar usted, así como se ve aquí, aumentar la eficiencia del motor y podría incluso llevarlo a ser un motor de alta eficiencia, un motor IE2. ¿Por qué? Porque, o sea, es un motor de 30 HP operando a 10 HP con un flujo magnético bajo, prácticamente se convierte en un motor de alta eficiencia. Bueno, ya se han hecho pruebas y esto da, ¿no? Lo único que hay que ver, por ejemplo, en este caso, es que la corriente por ejemplo, si la corriente del motor, la corriente de línea fuera 21 amperios en triángulo, cuando usted lo pase esto a fase, pues esa corriente de fase no debería ser mayor que la corriente de fase que pasa cuando está operando a condiciones nominales, ¿no? Por eso aquí se menciona que la corriente de línea en estrella debe ser igual o menor que la corriente de fase nominal del motor. Bueno, este es un caso que ustedes lo pueden hacer, o sea, usted dice, mire, este motor es de 30 caballos, pero está dando 10. No, hay que cambiarlo. No es necesario. Usted podría hacer un cambio de conexión y ver si esto le funciona. Sobre esta base se han construido otros métodos que, por ejemplo, yo podría tener un motor de doble triángulo, ¿no es cierto? Sí, triángulo paralelo, doble triángulo, de 36 caballos. Entonces, si yo lo paso a estrella, yo podría trabajar este motor con 12 HP y trabajar con mayor eficiencia y mayor factor de potencia. Y si todavía la carga es mucho menor, yo lo podría poner a estrella serie, digo a triángulo serie, y el motor me daría 9 HP. Y si lo paso a esta conexión, que es Y delta, todavía daría menos potencia, y si lo paso a estrella, menos potencia. Aquí, ¿de dónde he sacado estas relaciones? Porque el flujo, digamos, en este punto que es el flujo nominal, cuando lo paso a doble estrella, sería el 58%, por eso la potencia baja un tercio. Cuando lo paso a triángulo, baja al 50%, por eso la potencia baja un cuarto. Ya cuando está en este punto, baja a 0,38% el flujo nominal, la potencia baja a un séptimo. Y cuando está en este punto, el flujo es 33% del flujo nominal y la potencia baja a un noveno. Muy bien, estos son entonces otras cosas. Incluso hay una empresa que pone y va cambiando la condición de acuerdo a la carga del motor, ¿no? Con un sensor de factor de potencia. Bueno, hasta ahí. Ahora, la otra es seleccionar motores de alta eficiencia, digamos que es la más obvia, ¿no? Digamos, obviamente, si usted tiene un motor, siendo peor la carga es la misma, pero usted le pone mayor eficiencia, él va a consumir menos energía, ¿no es cierto? Y el ahorro va a ser la resta de las potencias consumidas. De allí que el ahorro salga P2 por la diferencia de eficiencias, y el ahorro de energía se multiplica por el tiempo, ¿no? La potencia por el tiempo, y tenemos esta ecuación de ahorro de energía, y si lo ponemos volver a dinero, lo multiplicamos por el costo, ¿no? Normalmente un motor de alta eficiencia
vale más, pero como consume menos energía, la energía también vale. Entonces, ¿qué sucede? Que en un motor, el precio de compra, un motor digamos, de baja eficiencia, el precio de compra es bajo, pero consume mucha energía. En un ciclo de vida que podríamos darle, por ejemplo, 10 años o 15 años. Y un motor de alta eficiencia va a valer un poco más, pero va a consumir menos energía. Y entonces vemos el costo total. Esto de aquí hay que hacer un estudio por flujo de efectivo, usando valor presente neto o la tasa interna de retorno, y que el tiempo de retorno a la inversión normalmente sea menor a 3 años, ¿no? En este sentido, pues hay unas metodologías que hemos trabajado con unos profesores. Ustedes podrían calcular esta ecuación, por ejemplo, esto se llama el costo de la energía ahorrada, y si el costo de la energía ahorrada, que se puede calcular con esta ecuación, ¿no? donde está el ahorro de energía metido aquí, está la inversión inicial, la tasa de interés. Si usted esto lo compara con el precio de la energía, si esto es menor que el precio de la energía, entonces es una buena opción para ahorrar energía el cambio de motor. Ustedes pueden descargar este artículo que se llama Identificación de oportunidades termoeconómicas con el uso de motores premium, o sea, IE3, una alternativa para los países en desarrollo, y lo pueden descargar de este link de aquí, porque esta es una revista de acceso abierto. Bueno, ¿y eso por qué se da? Porque miren que, bueno, este es un cálculo que se ha hecho para aquí, un ciclo de vida de 15 años. El costo de la energía eléctrica es 97% del costo total. Considerando el costo total de un motor, el costo de compra del motor, el costo de la reparación, el costo del mantenimiento y el costo de la energía. Si sumo todo y lo saco a 15 años y voy en porcentaje, el costo de la energía eléctrica es 97%. Entonces, es muy importante la eficiencia, porque a mayor eficiencia, menos energía consumida, ¿no? Bien, ya para finalizar, es importante también mencionar que el uso de variadores de frecuencia en sistemas de bombeo y ventilación de caudal variable es importantísimo, precisamente porque, por ejemplo, aquí en este gráfico, eso se debe pues a las leyes de afinidad que tienen las bombas y los ventiladores, que básicamente se da en lo siguiente, ¿no? Si usted tiene una curva, esta es la curva del sistema, que estas son las pérdidas, ¿no? Que a mayor, digamos, flujo, se tiene mayor altura, o sea, mayor cabeza de presión. Entonces, y esta es la curva de la bomba, miren, esta es la curva de la bomba. Entonces, este es el punto. Si usted quiere reducir el flujo, generalmente si lo hace con válvulas, usted se va por este camino, y entonces la potencia que va a consumir aquí es muy similar a la potencia de aquí, porque la potencia es prácticamente este cuadrado. Entonces, porque aumenta la presión, aumenta la pérdida. Entonces, él va a consumir mucho. Si usted usa variador, ¿qué hace? Lo que hace es cambia la curva de la bomba, o sea, la pone aquí abajo. Y usted reduce, al cambiar la velocidad, está reduciendo el flujo también, que es lo que se quiere, pero la energía que va a gastar es mucho menor, ¿no? Entonces, aquí están los cálculos, por ejemplo. Fíjense que, por ejemplo, con estrangulamiento, la potencia que se demanda es así. Por ejemplo, si yo de 60 voy a pasar a 20% de caudal, con estrangulamiento estoy consumiendo 15 kilovatios y con variador de frecuencia consumiría solamente 5 kilovatios, ¿no? Y la eficiencia, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría, digamos, con estrangulamiento, la eficiencia bajaría prácticamente a 20% y con variador de frecuencia estaríamos en 40 y tantos %. Eso más o menos, digamos, haciendo como una cuestión, digamos, ya general. Aquí está con una válvula y un sistema de bombeo para tener una potencia hidráulica de 100%.
yo necesito ingresar una potencia eléctrica de 281, o sea, 2.8 más de lo que el agua va a botar. Y si uso variador de frecuencia, solamente necesitaría usar 1.58%, o sea, 158% de la salida, o sea, 1.58 veces la potencia de salida. Entonces hay una reducción de pérdidas de 1/3. Esta es otra de las grandes oportunidades que se usa que se tiene que aplicar para incrementar la eficiencia de los sistemas de motores. Muy bien, ya aquí se cumplió el tiempo, ya termino. Con un colega de Cuba saqué un libro que se llama ¿Qué pasa cuando el motor trabaja con desequilibrio de tensiones? Cómo se modela, cuál es el impacto en el desempeño energético y cómo se determina la eficiencia en estas condiciones. Bueno, este es el programa editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. En este momento, por esta cuestión de la pandemia y todo eso, se puede descargar gratuitamente este libro, es un ebook y lo pueden descargar de esta página, de este enlace. Bueno, nada más, muchas gracias y ya preguntas con ustedes. Muchas gracias, doctor ingeniero Enrique. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta del ingeniero Carlos Manuel Pérez Rodríguez. La pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable utilizar arrancador de estado sólido en reemplazo de un variador de velocidad y en qué casos? ¿Y en qué influye con respecto a la eficiencia del motor y con respecto al rendimiento? Ya, el arrancador suave, lo que se llama el arrancador suave, realmente se usa solamente para cargas de bajo par resistente, por ejemplo, como bombas y como ventiladores. O sea, porque un arrancador suave normalmente arranca con una tensión baja, pero él trabaja con frecuencia nominal. En ese proceso de arranque, él va por ejemplo, el 50% de la tensión aplicada, lo lleva hasta el 100% en un tiempo que uno determina. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer un arranque pesado o una carga que ya no es, por ejemplo, una banda transportadora, y el arrancador suave no le serviría. En ese caso sí se necesita, por ejemplo, un variador de frecuencia, porque el variador de frecuencia sí le permite hacer mejor control. Ahora, el arrancador suave normalmente, como sirve para el arranque, prácticamente a nivel energético no, porque una vez que arranca se desconecta prácticamente, no hay mucho problema, ¿no? Obviamente el motor trabajaría con una onda sinusoidal y su eficiencia sería buena. Con un variador de frecuencia, pues hay una disminución de pérdidas más o menos del 1% por el hecho del variador de frecuencia, porque la onda ya no es tan sinusoidal y hay un poquito de aumento de pérdidas por distorsión armónica, digamos, de la onda de tensión. Pero como le digo, cada uno tiene su aplicación. Si la carga es suave y la carga es fija, el arrancador suave está muy bien. Pero si yo tengo que modificar, por ejemplo, para hacer una bomba, si yo necesito hacer control de caudal, es mejor tener variador de frecuencia, porque con el arrancador suave no se puede, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Ok, ingeniero, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Carlos Augusto Mendoza Carrera. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de motores, de qué eficiencia se conoce que se usa en la minería y de qué potencia? ¿En qué? ¿Se usen en? La pregunta es, ¿qué tipo de motores, de qué eficiencia se conoce que se usa en la minería, en la industria minera, y de qué potencia son estos? Bueno, la industria minera usa de todo, ¿no? Yo creo que usa motores de baja tensión, pero también de alta tensión. Mire, la cuestión es la siguiente, ¿no? Es importante seleccionar los motores de acuerdo a su ciclo de vida, al tiempo de vida. Porque si usted va a seleccionar, por ejemplo, entre un motor IE2 y un motor IE3, digamos, o premium o energy efficient que le llaman,
de repente le sale mucho mejor utilizar el motor IE3 o Premium, porque él va a consumir menos energía. Pero eso hay que hacer un cálculo, hay que hacer un cálculo. Y ese cálculo depende también del costo de energía que usted tenga. Porque si el costo de energía es muy bajo, pues no, digamos, generalmente ahí sí puede salir el motor IE2. Pero si de acuerdo al costo de energía puede ser IE3. Entonces, depende mucho, digamos, de cada caso especial. Por eso es que, digamos, las leyes que dicen a partir de ahora solamente venden IE3 son más, hacen que, bueno, ya el otro no tenga posibilidad de escoger, ¿no? Ya tendría que escoger entre IE3 y IE4. Pero, digamos, ya para cada caso hay que ver el tipo de motor, porque mire, hay una cosa importante. Cuando uno quiere cambiar motor, por ejemplo, yo tengo un motor de 100 caballos y en la placa dice eficiencia 93%, pero el motor tiene 15 años, digamos. Yo digo, si voy a cambiar este motor por un motor nuevo, yo tendría que comprar un motor nuevo e instalarlo. Entonces, ¿cuál es el costo que tengo que recuperar? El costo del motor nuevo y el costo de la instalación. El cambio tendría que hacerlo. Y muchas veces cuando uno hace dice, mire, este motor de 100 dijimos 100 HP, de 100 HP tiene una eficiencia de 92 y este nuevo tiene 94. Y hace el cálculo, no se puede. Pero ¿qué sucede? Usted no puede hacer el cálculo de la eficiencia con la eficiencia de la placa. Usted tiene que determinar qué eficiencia de operación tiene el motor y además qué potencia está dando el motor. Entonces hay unos métodos que se llaman métodos de determinación de potencia in sitio, sobre todo el método de pérdidas separadas, que le permite determinar ese motor de 100 HP, qué potencia está entregando. Por ejemplo, supone que está entregando 80, por decir algo, 80 HP, y tiene una eficiencia no de 92 que decía en la placa, sino tiene una eficiencia de 88. Entonces, usted dice, bueno, pero entonces este motor yo lo voy a cambiar con el 88% de eficiencia, lo voy a comparar ahora sí con un motor ya no de 100, sino de 90, digamos, porque el 90 lo va a poder mover, pero con una eficiencia de 94%, porque sigue 3. Y es posible que con esa diferencia de eficiencia, esa inversión que puede ser $5,000, $10,000, se recupere en menos de 3 años. O sea que ahí digamos, es importante esto. Hay que tomar esas consideraciones. Bueno, ingeniero Enrique, le agradecemos mucho por las respuestas que nos ha brindado. Agradecemos también a todos los que han participado con sus preguntas. A continuación voy a invitar al ingeniero Darwin Cosio Mesa, presidente del YEPI y director prosecretario nacional, para que nos pueda dar unas palabras finales para el webinar de hoy. Ingeniero Darwin, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. En primer lugar, mi saludo al doctor en ingeniería Enrique Ciro Quispe Oqueña, quien ha tenido la gentileza de darnos una charla basado en el tema de nuevos desarrollos en la tecnología de motores eléctricos de alta eficiencia y medidas para incrementar la eficiencia en sistemas de motores eléctricos. Una charla muy importante en la cual creo que ha transmitido sus conocimientos y experiencias adquiridas durante muchos años. Él es doctor en ingeniería, ¿no? Y el cual será muy valioso para los ingenieros que han tenido la oportunidad de escuchar y poder en vivo y poder verlo también en las grabaciones posteriores. Hoy en día que se necesita ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Tener menos costos, ahorrar energía kilowatt-hora y tener máquinas más eficientes, creo que él nos ha dado los lineamientos como para poder obtener en los motores eléctricos, que es desde el ámbito de su conocimiento.
el Colegio de Ingenieros, a través de su decano, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y su consejo directivo, agradecen la brillante participación y exposición que tuvo el doctor en Ingeniería Enrique Ciro Quispe Oqueña. Charlas y difusión de conocimientos como este son muy importantes para todos nosotros. Hoy que vivimos una emergencia sanitaria que nos ha llevado a a temas económicos muy fuertes, necesitamos una reactivación de la misma. Y creo que la ingeniería es la base para poder hacer y desempeñar este trabajo que necesitamos todos los peruanos. Nuevamente, ingeniero Enrique, agradecido por su participación plena. Sé que usted no radica en el Perú, es ingeniero que está radicando en Ecuador. No, en Colombia. En Colombia. En Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. En Colombia, sí. Cali, Colombia. Es docente universitario, ¿no? De la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, ¿no? En Colombia, ¿no? Sí. Ha estudiado en la Universidad de Ingeniería en el Perú, ¿no? Y ha llegado a trabajar en Colombia a través de haber sido participante en un Copimera internacional, ¿no? Sí, así es. Hoy nosotros estamos prontos, el Perú, el Consejo Nacional, el Colegio de Ingenieros del Perú, ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo el 28º Copimera, Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines, que se realizará del 14 al 16 de octubre del presente año. Un congreso virtual, ¿no? En el cual participan 16 países. El Colegio de Ingenieros es el responsable de la ejecución del mismo. Está usted invitado a participar en el mismo, a ser parte del mismo. Creo que su participación ha de darle un realce y relieve correspondiente. Desde ya lo comprometemos al mismo. Mi persona es el presidente organizador del Congreso, ¿no? Y responsable del mismo. Así que la invitación es directa, ingeniero. Sí. Muchas gracias nuevamente por su participación y su excelente mensaje de transmisión de conocimientos y experiencias vividas a lo largo de los años, ¿no? A todos los ingenieros que nos han visto. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Entonces, hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio, por sus palabras. Le agradecemos también al doctor ingeniero Enrique Ciro Quispe Oqueña por haber brindado todo el conocimiento posible para la comunidad del Colegio de Ingenieros del Perú. Y los invitamos que se animen a participar en los próximos eventos que se organizan desde el Colegio de Ingenieros. Tenemos el 28 Congreso de la Confederación Panamericana de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, Copimera. El Congreso Nacional de Ingeniería Civil, CONIC, y el Congreso Nacional de Empresas Geoingeniería 2021. No se olviden, si desean participar de estos eventos, es importante inscribirse a través de la web www.cif.org.p. Bueno, señores y señoras, muchas gracias por su participación y buenas noches.